Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Padre, gracias por el privilegio que nos das Father, en este día thank you for the privileges give us today de poder congregarnos y alabar tu grande nombre. to be able to be together and worship your great name. Ahora te pedimos, Padre, que tú abras nuestros oídos espirituales. Now we ask you, Lord, that you open up our spiritual ears. Te ruego que tu Santo Espíritu I beg you that your Holy Spirit tome esta palabra, la ministre en los corazones take this word and let it minister to the hearts, y que la selle en el espíritu de cada persona en este lugar, and that you seal it in the hearts of each and every one of para us, que salgamos entendidos en el propósito tuyo para nosotros. so that we can understand your purpose for each and every one of us. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask this in Jesus' name. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y Amen. You amigos. may be seated. Si usted nos acompaña por primera vez, If you're with us for the first time, damos la bienvenida we welcome you. y le damos las gracias a Dios que nos da el privilegio de poder tener en medio de nosotros. We give thanks to the Lord that we have the privilege to have you with us today. Yo quiero, en preparación para lo que vamos a hacer comenzando el domingo que viene, I would like today, in preparation of what we're about to do next Sunday, hablarle talk to you under the topic, alcanzando las naciones entre nosotros. Reaching the Nations Among Us. Y quiero que me preste atención por unos minutos porque quiero darle una introducción un poquito más larga de lo acostumbrado. And I want you to pay attention for a few minutes because I want to speak a little bit more into this as I would usually. Porque a menudo no recordamos la historia y la trayectoria de nuestra iglesia. Because oftentimes we don't remember the history of our church. En el año 2002, In the year 2002, Dios me llamó junto con mi esposa y mis hijos God called me together with my wife and my children a fundar esta iglesia. to found this church. Hoy, 23 años después, Today, 23 years later, podemos celebrar la bendición de tener una iglesia multicultural. we can celebrate the blessing of having a multicultural church. Si le pueden bajar acá, por favor, un poquito el volumen. 23 años después, 23 years later, podemos celebrar esta bendición de ser una iglesia multicultural donde hay 23 naciones distintas representadas. we can celebrate that we have a multicultural church with 23 different nationalities. Mire, hermano, por más de 2 décadas And for more than 2 decades, nos hemos dedicado a ministrar a las personas de habla español. we focused on reaching people that are Spanish speaking. De hecho, de los 20 países que hablan español en el mundo, And of the 20 countries that speak Spanish in the world, tenemos 15 de ellos representados aquí en esta iglesia. 15 of them are represented here. Mire, con la ayuda de Dios y por la generosidad de ustedes, Now, with the help of God and your generosity, estamos apoyando más de 28 misioneros en 5 de los 7 continentes del mundo. we're helping more than 18 missionaries in 5 of the continents across the world. Y por la gracia y el favor de Dios, And with the favor of God, hemos fundado 4 iglesias. we founded 4 other churches. Esta iglesia madre, There's this church, una iglesia es en Bogotá, Colombia, there's another church in Bogota, Colombia, otra iglesia es en Chiquimula, Guatemala, another daughter church is in Chiquimula, Guatemala, y el año pasado, de hecho, se cumple un año ahora en agosto, and last year, this is their 1-year anniversary, la cuarta iglesia que hemos fundado que está en Cartersville, Georgia. our 4th founded church, Cartersville, Georgia, Pathway North. De hecho, estamos trabajando con 2 misioneros, la misionera Norquis, la misionera Verónica, And we're also working with 2 missionaries, missionary Norquis and missionary Veronica, para plantar una nueva iglesia en El Salvador. to plant a new church in El Salvador. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Now, why am I saying this? Es porque esta iglesia comenzó en un solo idioma, It's because this church started with one language only, pero no se detuvo ahí. but we didn't stop there. De hecho, hace casi 3 años, Actually, about 3 years ago, y para ser bien específico, el 11 de septiembre del 2022, and to be very specific, the 11th of September 2022, comenzamos a ofrecer un servicio completamente bilingüe en español e inglés. we started to offer a completely bilingual service in 2023.
Y mire, hermano, yo creo que usted mira a su alrededor. And I want you to look around you. Dios ha llenado la casa. God has filled up the Dios ha house. bendecido este lugar. God has blessed this place. Dios ha añadido a aquellos que están siendo salvos. God has added those who would be saved. Pero déjeme decirle que después de mucha oración, But I need to tell you that after a lot of prayer, estamos ahora considerando hacer un segundo servicio en inglés. now we're considering opening a second service in English. Y eso lo vamos a comenzar con la ayuda del Señor el próximo domingo, el 10 de agosto. And that we will start with the grace of God next Sunday, the 10th of August. Y la razón es que el inglés es el idioma oficial en 67 países. And the reason is that English is the official language in about 67 countries Y en 27 regiones distintas. and in 27 general regions. Quiero que escuche esto. I need you to listen to Esto this. representa cerca de 400 millones de personas que hablan inglés como su primera lengua. This represents about 400 million people who speak English as their primary Pero language. 1.500 millones de personas que hablan inglés como su segundo idioma. But there are about 1,500 million that still speak English as their second language. ¿Te imaginas el potencial que tenemos como iglesia Do you imagine the potential we have as a church? para alcanzar multitudes de personas de otras naciones? To reach people of other countries? De hecho, si usted busca las estadísticas, Actually, if you look at statistics, y la más reciente que conseguí es del año 2022, and the most recent one that I found was of the year 2022, menciona que hay 87.7 millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. it mentions there are 87.7 million immigrants and U.S.-born children of immigrants in the U.S. Eso representa un 27% de la población americana. And that represents a 27% of the population. Mire, quiero contarle este testimonio. And I want to share this testimony. Recientemente alguien se acercó a un miembro de esta iglesia. Recently, somebody came to one of the members of this church. De hecho, la persona no asiste a la iglesia, Actually, this person doesn't come to this church, pero su cónyuge sí. but their partner does. Y le dijo esta palabra a un líder de esta iglesia. And he said these words to the leader of this church. Quiero darte las gracias I want to thank you porque ustedes le han mostrado el amor a mi esposa, because you have shown love to my wife, a mi familia to my y family, a esta comunidad. and to this community. Y después hizo un comentario que es algo muy real que yo quiero que usted tenga en mente. And then he made a comment that's very real. I need you to keep it in your mind. Es que en algunas ocasiones habían sentido discriminados, Is that sometimes they felt discriminated upon. pero cuando comenzó a convivir y a compartir con nosotros, But when he started living and sharing some time with us, sentía el amor de Dios de una manera real y palpable. he felt true love of God in a palpable Y way. nos dijo, saben, nosotros nos identificamos muy bien con ustedes. And he said, you know what? I identify myself very well with you. Y quiero decirle que hay docenas y docenas de familias que se sienten igual. And I need to share that there are dozens of families that feel the same Y way. yo tengo la fe que el Espíritu Santo lo ha colocado en este lugar. I have the faith that the Holy Spirit has placed us in this place, No solamente para alcanzar a los latinoamericanos, not only to reach the Latin Americans, sino también para alcanzar personas de toda tribu, lengua y nación. but to reach Aleluya. people of every tribe, every language, and every country. Mira, la hermosura de esto The beautiful thing es que Dios ha traído personas de todos estos países apenas a millas de distancia de nuestra iglesia. is that God has brought these people from all different countries just mere miles away from this location, Lo que significa que tenemos una gran oportunidad de alcanzarlos aquí mismo, which means we have a great opportunity to reach them from here, en nuestros vecindarios, in our en neighborhoods, nuestras escuelas, in our schools, en nuestras universidades, in our universities, en nuestros lugares de trabajo. in the places where we work. Cuando pasamos por el Wendy's a ordenar algo, When we pass by Wendy's, order something. llevo años saludando a la persona que trabaja aquí en Wendy's. I've been years saying hello to the person who works here at the Wendy's. Y esta semana le dije, sabes, me gustaría invitarte a una celebración que tenemos. And this week I said, you know what? I would love to invite you to a celebration we're having. Y se mostró muy interesante, me dijo, creo que voy a estar con ustedes. And he was very interested. He said, you know what? I probably am Estoy going to orando spend por some time. ella. I'm praying for them. Ella habla español e inglés. She speaks Spanish and English. Mire, hermano, de eso se trata. And that's what it's De about. dar a conocer las buenas nuevas a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Let the good news be known to those who still don't know Christ. Dios ha acercado las naciones
God has made the nations come near para que nosotros podamos acercarle el evangelio. so that we can bring the good news of the gospel to them. Por eso quiero hablarle bajo ese tema, alcanzando a las naciones entre nosotros. That's why I want to speak under that topic, reaching the nations among us. Ahora, todos conocemos personas que hacen cosas por pura emoción. Now, we all know people who do things just because of emotion, Pero algo que nosotros hemos orado por mucho tiempo but something that we've been praying for many years es que cuando vamos a dar un paso queremos asegurarnos que tenemos un respaldo bíblico. is that when we're going to take a step, we want to make sure that the Bible backs us what we're Yo going to quiero do. tomarme unos minutos para mostrarle la historia del evangelio desde el Génesis hasta Apocalipsis. And I want to take just a few minutes to show you the story of the gospel, how it starts from Genesis to Revelation. Así que espero que usted no se sienta mal si me tardo 5 horas. So I hope you don't feel bad if we're here for 5 hours. Le prometo que no. I promise it won't be that way. Mire, si miramos la Biblia, If we look at the Bible, nos damos cuenta que no hay duda que desde el Génesis hasta Apocalipsis, we realize that there is no doubt from Genesis to Revelation, Dios nos muestra que tiene un plan para redimir o salvar la humanidad. God shows us He has a plan to redeem and save humanity. Y aunque ese plan comenzó con un grupo reducido de personas, And even though that plan started with a reduced number of people, y aunque Dios escogió personas y naciones específicas and even though God chose people that were, and nations specifically, para que otros le pudieran conocer, so that others would get to know Him, el plan desde el principio the plan from the beginning era alcanzar personas de todas las naciones. was to reach people from all nations. En el principio Dios creó a Adán y a Eva In the beginning, God created Adam and Eve para que tuviera comunión con ellos, to have communion with them, para que los reconocieran como el creador y le adoraran. so that they would recognize Him as the Creator and they would worship Him. El pecado interrumpió esa relación íntima que tenían con Dios. Now, sin interrupted that intimate relationship with God. Y como consecuencia comenzó a hacer estragos entre sus descendientes. And as a consequence, it started to affect their relationship with their descendants. Y adelantando el tiempo, Dios decidió tomar acción con respecto al pecado del mundo. As time moves on, God decides to take action about that sin that's affecting the Trajo un world. diluvio grande sobre el mundo completo. He brought a great flood over the entire world. Pero volvió a escoger una familia, la familia de Noé, But He chose a family, the family of Noah, como un remanente para su plan de redención. like a special remnant for His salvation plan. Años después, Dios llama a Abraham Years later, God calls Abraham. y le hace una promesa que incluye las naciones del mundo. And He makes a promise that includes all of the nations of the world. Génesis 12, versículos 2 al 3. Genesis 12, verses 2 and 3. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. God says, I will make you into a great nation. Te bendeciré y te haré famoso. I will bless you and make you Y famous. serás una bendición para otros. And you will be a blessing to others. Ahora escuchemos el versículo 3. Now let's listen to verse 3. Dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. It says, all the families and nations of the earth will be blessed through you. Por favor, esto no se trataba de Abraham. This is not just about La Abraham. meta final de Dios eran las naciones del mundo. The end goal for God was all the nations of the world. Abraham era simplemente parte del plan de Dios para alcanzar una meta mayor. Abraham was just part of God's plan to reach a larger goal. De igual manera, Dios te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. In the same way, God has saved you and has Pero saved no se me. trata solamente de ti. But it's not just about you. Se trata del plan de Dios usarlo para alcanzar las naciones del mundo. It's about the plan of God to reach the rest of the nations. Luego Dios reafirma su pacto con los descendientes de Abraham. Later, God reaffirms His covenant with the descendants of Abraham. Primero con Isaac First with Isaac, y luego con su hijo Jacob. and then with his son Jacob. Que sabemos que Dios le cambió el nombre a Israel. And we know that God changed His name from Jacob to Israel. Que es donde vienen sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel o la nación de Israel. And his children are referred to the birthplace of the nations of Israel. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el plan de Dios, su propósito para la nación de Israel And when we study the Bible, we realize that His purpose for the nation of Israel era que dieran a conocer a Dios entre las naciones. is that they would let God be known among the nations. Tanto es así que cuando los salmistas compusieron canciones para adorar a Dios, And that was so much so that when the psalmist composed songs to worship God, en muchas de ellas plasman la visión que Dios tenía para ellos mismos. in many of these songs, it just paints the vision of God for themselves. Por ejemplo, Salmo 96 del 2 al 3. For example, Psalm 96 from 2 to 3. Dice, cantad al Señor, bendecid
su nombre. It says, sing to the Lord, praise his name. Anunciad de día en día su salvación. Proclaim his salvation day by day. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. Esto lo estaba cantando la nación de Israel. And the nation of Israel was singing this. ¿Y cuál era el mandato de Dios para ellos? So what was God's commandment to them? Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. To proclaim among the nations his glory and across all the people his wonderfulness. En el Salmo 67, versículo 1 al 3 vemos algo similar. In Psalm 67, verse 1 through 3, we see something similar. Dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. It says, may God be gracious to us and bless us, Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. and make his face shine on us. Escuche para qué. But listen, what for? Para que la gente nos mire a nosotros. Is it so that people see us? Para que nosotros seamos resaltados. So that we would be lifted up? No, ese no es el propósito. That is not the purpose. Dice en versículo 2, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. It says, so that your ways be known on earth, your salvation among all nations. Para que te alaben, oh Dios, las naciones, que todos los pueblos te alaben. May the nations praise you, God. May all the peoples praise En you. otras palabras, Dios quería bendecir la nación de Israel como le prometió a Abraham, In other words, God wanted to bless the nation of Israel just as he promised Abraham, porque Él quería que las demás naciones del mundo because he wanted all of the nations of the world le conocieran a Él cuando miraban la nación de Israel. to get to know him when they looked at the people of Israel. Por eso a menudo la Biblia habla muchísimo con respecto a cómo debemos lidiar o tratar con los extranjeros. That's why the Bible speaks a lot about how our relationship should be with people who are foreigners. Y Dios hablando a través del profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 6, dijo estas palabras. And God said these words in Isaiah 56, verse 6 and 7. Dice, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, And foreigners who bind themselves to the Lord to serve him, to love the name of the Lord, and to worship him. los llenaré de alegría en mi casa de oración. I will give them joy in my house of prayer. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. For my house will be called a house of prayer for all nations. Yo le oro al Señor que el Señor abra nuestros ojos espirituales. I pray to the Lord that he opens up our spiritual Para eyes, que podamos ver por la fe lo que Dios está pronto por hacer en este lugar. that we can see by faith what God is soon to do in this place. Dios va a derramar su alegría y su gozo sobre este lugar. He is going to pour his joy over us in this place. Porque la casa de Dios es llamada casa de oración para todos los pueblos. Because the house of the Lord is called house of prayer for all nations. Cuando Salomón fue a dedicar el templo, hizo una oración. When Solomon went to dedicate the temple, he made a Y prayer. decía, Señor, que cuando vengan los extranjeros y clamen desde este lugar a ti, He said, Lord, when the foreigners come to this place and shout to your name from here, que tú escuches sus oraciones y le contestes. I pray that you hear their prayer and you answer them. Yo creo en mi corazón que Dios nos ha escogido para un tiempo como este. And I believe in my heart God has chosen us today for a time such as this. Nosotros sabemos lo que es ser extranjeros, We know what it is to be foreigners, lo que es ser inmigrantes. what it is to be an Pero immigrant. déjame decirte, los inmigrantes de habla hispana no somos los únicos inmigrantes en esta nación. But I need to tell you, the Spanish-speaking immigrants are not the only immigrants in Hay this nation. docenas y docenas de personas de otras naciones There's dozens and dozens of people from other que nations también son inmigrantes. that are also immigrants. Algunos de primera generación Some first y generation otros que sus hijos han nacido aquí. and others that their children have been born Pero here. a veces se sienten desconectados de la comunidad. But sometimes they feel disconnected from our Y community. Dios nos está llamando And God is calling para us que podamos alcanzarlo y ellos también puedan adorar al Señor. so that we can reach them and they too can worship the Lord. Ahora, de la nación de Israel todos sabemos que vino el Mesías, Jesucristo, Now, from the nation of Israel, we all know the Messiah came, Jesus Christ. que siendo el Hijo de Dios nace milagrosamente de una virgen. That being the Son of God is born miraculously from a virgin. Toma una naturaleza humana, All human nature vive en santidad, lives in holiness, muere en una cruz para el perdón de nuestros pecados, dies on a cross for the forgiveness of our sins, luego resucita para que todas las naciones puedan ser salvas y recibir la vida eterna. later he is raised from the dead so that the nations could be saved and receive eternal life.
Mira cómo Lucas resume esto en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Look how Luke summarizes this in chapter 24, verses 46 to 47. Esto es lo que está escrito. This is what is written, Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. that the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, Comenzando por Jerusalén. beginning at Pero Jerusalem. la meta era que el evangelio fuera predicado en todas las naciones. But the goal was that his name be preached to all nations. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, And when Jesus rises up to heaven, le da un mandamiento a sus discípulos. he gives a commandment to his disciples. Le da un mandamiento a su iglesia que está pronto por comenzar. He gives a commandment to his church that is soon to begin. Y creo que todo lo hemos escuchado en Mateo 28, versículo 19. And we've heard Matthew 28, verse 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Therefore go and make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father and the Son and Aquí the Holy vemos que la Spirit. comisión que Dios nos ha dado, Here we see that the commission that was given to us by God, Él muestra su plan de salvación he shows his plan for y salvation. muestra el corazón de Él para salvar las naciones. And he shows his heart to be able to save the nations. Ahora vamos a llegar a Apocalipsis, no se asuste. Now we're going to get to Revelation. Voy a Don't dar be un afraid. salto bien grande I'm going to ahora. do a big jump here, okay? Más tarde, cuando Dios está por cerrar el canon de las Escrituras, Later, when Jesus is about to close the canon of Scripture, Dios le da una visión a Juan con respecto al futuro, God gives a vision to John about the future, en la cual le vuelve a enfatizar su corazón de amor por las naciones. where he can emphasize his heart of love for the nations. Apocalipsis 7:9. Revelation 6:9, 7:9. 7:9. Dice, sorry. después de esto miré, After this I looked, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, and there before me was a great multitude that no one could count, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, from every nation and tribe and people and language, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. standing before the throne and before the Lamb. Y después continúa diciendo lo que acabamos de cantar, And then he starts saying what we just finished singing, que ellos se alinearon con los 24 ancianos y con los ángeles a adorar a Dios. that the people lined up with the 24 ancient ones and the angels and worship God. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? And Pastor, what does that have to do with me again? Pues me alegra que me pregunta. I'm very happy you asked. Aquí es donde tú y yo pasamos a ser parte del plan de Dios. So this is where we come to be a part of God's plan. Para que esta visión que Dios le dio al apóstol Juan se haga realidad, So that this vision that was given to the Apostle John would come true. tú y yo tenemos que estar involucrados en compartir el evangelio con personas de otras naciones. You and I have to be involved with people who are getting ready to spread the gospel to people of other nations. Y usted dirá, pastor, ya lo estamos haciendo. And you may say, Pastor, we're already doing A it. través de nuestras dádivas. Through our giving. Estamos apoyando a 28 misioneros en diferentes partes del mundo. We're after 28 different missionaries and helping them across the world. Y gloria a Dios, eso es cierto. And glory to God, this is Y true. no vamos a dejar de hacer eso. We will not stop doing this. Eso es parte de nuestra responsabilidad. It's part of our responsibility. Pero por favor, detengámonos un momento para meditar en algo que es importante. But please, let's stop just for a minute to think about something that's very important. Hay algo que ha cambiado muchísimo en las últimas 2 décadas. There's something that's changed very much in the last 2 decades. Y es que Dios, en su voluntad perfecta, And that is that God, in His perfect will, ha permitido que millones de personas de otras naciones vengan a los Estados Unidos de América. has allowed millions of people from other nations to come to the U.S. Y ahora viven a nuestro alrededor. And they live around us. Trabajan con nosotros. They work with us. Van a la escuela con nuestros hijos. They go to school with our Van a las children. universidades con nuestros jóvenes. They go to our universities with our young people. Estamos aquí y Dios los tiene cerca de nosotros. We're here. God has them near us. Es por ello que estamos lanzando este segundo servicio. That's why we're doing the second service. Yo no sé si usted escuchó claramente. I don't know if you heard me clearly. 23 años 23 years que llevamos con esta misión. that we've been here with this Solo mission. Dios puede hacer esto, no yo. Only God can do this, not me. Y tenemos 23 naciones representadas. And we have 23 nations represented.
Yo le dije, Señor, por favor, duplica eso cuando hagamos el servicio de inglés. And I said, Lord, please duplicate this when we do the ¿Cuántos second creen que Dios lo service. puede hacer? How many believe God can do Porque it? hay más gente que habla el inglés alrededor del mundo que español. There's a lot more people that speak English around the world than they do Spanish. No porque sea su primer idioma, And it's not because it's their first language, sino porque han tenido que aprenderlo porque es el idioma universal del mundo. but because they've had to learn it because it could be considered the world's universal language. Ahorita le dije que hay 1.500 millones de personas que hablan inglés como su segundo idioma. I just told you there's 1.5 billion people that speak English in the world. Ahora, hay alguien Now, there's someone que no quiere que nosotros demos este paso. who does not want us to give this step. Hay uno que la Biblia llama el enemigo de Dios, There is one who is called the enemy of God, que desde el principio entró al jardín del Edén that from the beginning went to the Garden of Eden, y trajo maldad al corazón de Adán y Eva, and he brought evil to the heart of Adam and Eve. los engañó y rompió esa comunión con ellos. And he confused them and broke that relationship Oh, with them. pero desde el principio el Señor dijo, tengo un plan para redimir esa relación con Adán y Eva. But from the beginning, God said, I have a plan to redeem that relationship Y él with Adam and dijo, Eve. de la simiente de la mujer And he said, from the seed of the woman, vendrá uno que pisará la cabeza a la serpiente. there will be one who will step on the head of the serpent. Y aunque la serpiente va a lastimarlo en su talón, And even though the serpent will hurt them in their ankle, él va a destruir su cabeza. he will destroy his head. Eso lo hizo Jesucristo And Jesus cuando did that murió en la cruz del Calvario. when he died on the cross of Calvary. Oh, y ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa misión de Dios. And now we have the privilege of being part of that mission Pero from God. Satanás va a comenzar, escúchame por favor, Now hear me clearly, please. a traer duda y temor a tu corazón Satan will bring doubt and fear to your heart para tratar de detener el plan y el avance del Evangelio en este lugar. to try to stop God's plan from progressing in this place. Yo sé lo que está pasando por tu mente. I know what's going through your mind. Pastor, yo vengo a esta iglesia porque esta iglesia se habla español. Pastor, I come to this church because we speak Spanish. No soy tan bueno en el inglés. I'm not that good in English. En otras palabras, Satanás quiere poner duda en tus capacidades de hablar el idioma inglés. In other words, Satan wants to plant doubt about your ability to speak the language. Pero quiere mostrarte bíblicamente But I want to show you biblically que lo que es imposible para ti y para mí that what is impossible for you and es for me posible con la ayuda del Espíritu Santo. is possible with the strength of the Holy Que Spirit. tus limitaciones That all the invitations, no pueden detener el plan de Dios I'm sorry, your limitations cannot stop God's plan. si nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. If we surrender our will to God's will. Vamos a ir donde comenzó la iglesia. Let's go to where the church started. Después que Jesús muere y resucita, After Jesus dies and rises up again, la palabra declara que pasa 40 días mostrándose resucitado a diferentes personas. the word says he spends 40 days showing himself alive in front of other people. Y ahí es donde cuando asciende al cielo, And when he rises up to heaven, Dios le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. he says, don't leave Jerusalem until you receive the promise from the Father. Que no es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo. And that's none other thing than the baptism of the Holy Spirit. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 4. Let's go to Acts chapter 2, verse 4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. It says, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. ¿De quién está hablando? And who's he talking about? De los 120, no solamente los 12 discípulos, apóstoles, He's talking about 120 people, not just the 12 disciples. sino 120 creyentes 120 believers que se habían unido esperando la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. that had gotten together to wait for the promise of the baptism of the Holy Spirit. Y no quiero que ignoren esa primera palabra de ese versículo. And I don't want you to ignore the first word of that verse. Todos All. fueron llenos del Espíritu Santo
all of them were filled with the Holy y Spirit. comenzaron a hablar en diferentes lenguas. And they started to speak in different tongues. Literalmente me gusta la nueva traducción viviente Literally, I like the New Living Translation porque dice comenzaron a hablar en otros idiomas. because it says they began to speak in other languages. Pero ¿cómo es posible esto? But how is this possible? Ellos no hablaban esos idiomas. They didn't speak these languages. El Espíritu Santo conoce todos los idiomas de la tierra. But the Holy Spirit knows all of the languages of the Y Él hizo earth. un milagro sobrenatural en la vida de ellos And He made a miracle happen over their lives. porque Él reconocía la limitación lingüística que ellos tenían. Because He understood the linguistic limitations they Pero had. Dios conoce todos los idiomas. But God knows all languages. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dice la palabra que el Espíritu les concedía hablar en diferentes lenguas. The word says the Spirit allowed them to speak in other languages. ¿Cuánto se le dificulta hablar inglés? How many kind of No tengan roughly miedo, no speak tengan que English? levanten la mano porque yo los escuché ya. Yeah, you don't have to raise your hand. I already heard you. El Espíritu Santo puede habilitar tu capacidad lingüística. God can enable your linguistic ability. Dios habilitó sobrenaturalmente la capacidad lingüística de ellos, God supernaturally enabled their linguistic ability porque su meta era usarlos para alcanzar personas procedentes de todas las naciones de la tierra. because His goal was to be able to reach people from every place in this earth. ¿Cómo yo lo sé? How do I know this? Porque el versículo que sigue, el versículo 5 de Hechos capítulo 2 dice esto. Because the following verses 5 and 6 in Acts 2 say this. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Y la palabra dice que cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, esas personas que venían de esas naciones And the word says that when they started speaking in tongues, those people from the other nations, escucharon el bullicio. they heard that ruckus. Dice, al oír aquel bullicio, And it says, when they heard this sound, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados. a crowd came together in bewilderment. ¿Te imaginas Rubén Ellsworth Can you imagine Reuben Ellsworth sirviendo la Santa Cena en inglés? doing the communion in English? ¡Santo! Woo! Dios puede hacerlo, God can do it, aunque él dice que no. even though He says He can't. Te amo, Rubén. I love you, bro. Al oír el bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language ¿Por being qué es que spoken. Dios hace este milagro sobrenatural? And why does God do this supernatural miracle? Porque su meta era alcanzar personas de todas las naciones. Because His goal is to reach people of all nations. Mira lo que ocurre, versículos 7 y 8. Look at what happens, verse 7 and 8. Dice, desconcertados y maravillados decían, Utterly amazed, they asked, ¿no son galileos todos estos que están hablando? are these, all of these who are speaking Galileans? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua nativa? Then how is it that each of us hears them in our own native language? Por eso nuestro slogan es in your own language, en tu propio idioma. Amen. Porque Dios hizo este milagro en el propio idioma de todas estas personas. Because God did this miracle in the language of all of these different people. Por eso, si no te gusta esta visión, That's why if you don't like this no hables vision, conmigo. don't talk to No me. te quejes conmigo. Don't complain to me. Quéjate con Dios. Complain to Porque esa God. es la visión divina. Because that is the Ese es el divine plan vision. que Dios diseñó desde la fundación del mundo. That's the Aleluya. plan that God devised from the foundation of the earth. Alabado sea el nombre del Señor. We praise the name of the Lord. Entonces ellos estaban maravillados de escucharlos hablar en otros idiomas. So they were amazed hearing people speak in other languages. ¿Puedo compartir algo más? Can I share something else? 120 de ellos, 120 of them hablando docenas y docenas de idiomas distintos. speaking dozens and dozens of different languages. Todos estaban juntos, They were all together. pero hay un milagro más grande aquí. But there's a larger miracle Es here. que cada persona que hablaba un idioma diferente, Is that each person spoke a different language. en medio de ese bullicio, In the middle of all that sound, como decimos en buen puertorriqueño, en medio de ese revolú, in the middle of all that mess, Dios permite que ellos escuchen con claridad el idioma en cual estaban hablando. God allows them to hear clearly
literally their language in the middle of that Yo creo sound. en mi corazón que cuando Rubén deja tartamudo dando la Santa Cena, I believe in my heart that when Reuben starts just stammering in the middle of the communion, Dios puede tornar eso con claridad en los oídos de aquellos que necesitan escucharlo. he can make that clear English to people that need to hear it. Miren, hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? No lo hay. There isn't. De hecho, mira las diferentes personas de otras naciones que ellos alcanzaron. And look at the different people from other nations that they reached. Hechos 2, versículos 9 y 10. Acts 2 of verse 9 and 10. Dice, partos, medos y elamitas, It said Parthians, Medes, and Elamites, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, del Ponto de la provincia de Asia, Pontus and Asia, de Frigia y de Panfilia, Phrygia and Pamphylia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitantes llegados de Roma. visitors from Rome. Versículo 11 continúa. Verse 11 continues. Judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. Los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Incapacidad humana, Is it impossible humanly? una incapacidad humana. Is it impossibility, human impossibility? There's an incapacity, a human incapacity, Hay una incapacidad humana, but God is not limited. pero Dios no está limitado. God was able to enable them Dios los habilitó in order for them to be able to speak like I'm doing right now in English. para poder hablar, como estoy hablando ahora en inglés. Pray for your pastor. Oren por mí. It's my challenge too. Es mi reto también, But I'm not afraid. You know why? pero no tengo miedo. ¿Saben por Because qué? I don't depend on my knowledge. Porque no dependo de mi I conocimiento, depend on the power of the Holy Spirit. dependo en el poder del Espíritu I'm Santo. relying on the knowledge of the living God who created every man on the earth. Dependo en el poder de Dios que creó todos los lenguajes sobre la tierra. Hallelujah. Aleluya. Lo hermoso es que los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. The beautiful thing is that we hear them speaking in different tongues the gratefulness of God, the greatness of God. Mira, iglesia, quiero que me escuche claro porque esta palabra profética es para esta iglesia. Church, I need you to hear me clearly because this prophetic word is for this church. Y lo que le voy a decir es una palabra profética que Dios le dio a la nación de Israel. And what I'm about to tell you is a prophetic word that God gave the people of Israel. De hecho, eso no se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro. It's something that hasn't come true yet. It will come true in the future. Pero mientras yo oraba al Señor, But as I prayed to the Lord, el Espíritu Santo ministraba mi vida. the Holy Spirit ministered to my life. Me decía, Ezequiel, si ustedes son obedientes y caminan en fe, And he said, I know if you're obedient and you walk in faith, voy a hacer con ustedes lo que voy a hacer en el futuro con la nación de Israel. I will make in you what I will make the people of Israel in the future. Zacarías 8:23. Zechariah 8:23. Así dice el Señor de los ejércitos. This is what the Lord Almighty says. En aquellos días, 10 hombres de diferentes lenguas y naciones In those days, 10 people from all languages and nations tomará a un judío por el borde de su capa y le dirán, will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, déjanos acompañarte. let us go with you, Hemos sabido que Dios está con ustedes. because we have heard that God is with you. Yo creo en mi corazón And I believe in my heart que vendrán gente de diferentes naciones that people will come from different nations que nos van a decir, déjenos caminar con ustedes. that will tell us, let us walk with you. Déjenos congregarnos con ustedes. Let us be together with you. Porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Because we have heard that God is ¿Cuántos with lo you. creen? Aleluya. How many believe it? El Hallelujah. Señor está con nosotros. The Lord is with Y us. Dios nos va a dar éxito en esta nueva meta que Dios ha puesto. en And nuestro God will corazón. give us success in this new goal. Ahora, ¿será posible que porque hay una palabra profética simplemente va a ocurrir? Now, is it possible that just because there is one prophetic word, it will happen? En algunas ocasiones sí. And sometimes, yes. Porque cuando Dios habla de manera soberana va a ser lo que Él ha dicho que va a hacer. Because when God speaks in a sovereign way, He will do what He says He will do. Pero también hay unas palabras proféticas que son condicionales. But there is also prophetic word that are conditional. En otras palabras, es una invitación para hacer una realidad de una parte de la visión de Dios. In other words, it's an invitation
so that you would make true that part of the vision of God. Entonces, para que Dios pueda usarnos de esta manera, So that God can use us this way, tenemos que hacer dos cosas. we have to do two Tenemos que things. hacernos accesible a Dios We have to make ourselves accessible to God y estar dispuestos a sacrificarnos para lograrlo. and be willing to sacrifice ourselves to reach it. Y para ir aterrizando este avión, And to start landing this plane, quiero darle un ejemplo muy claro que está en la palabra de Dios. I want to give you a very clear example that's in the Word of God. Y por favor, no malentienda las escrituras. And please don't misinterpret the Scripture. El apóstol Pablo no era ningún superhéroe. The Apostle Paul was no superhero. Era tan humano como tú y como yo. He was as human as you and I. En muchas ocasiones fue tan débil como tú y yo somos débiles. Many times he was as weak as you and I. De hecho, para sorpresa de muchos cristianos, Actually, for the surprise of many el Christians, apóstol Pablo en una ocasión escribió estas palabras. the Apostle Paul actually wrote these words. A veces hago lo que no quiero hacer. Sometimes I do what I don't want to do. Y después dijo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? And he said, who can free me from this body of death? Y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. And he said, thank you. I give thanks to God for Jesus. Tú y yo también somos débiles. You and I are also weak. En ocasiones le hemos fallado a Dios. Many times we've also Pero failed para God. eso Dios ha hecho provisión en la sangre de Jesucristo. But that's why God has made provision in the blood of Para Christ limpiarnos de toda maldad. to clean us of all Para evil, santificarnos, para que seamos vasos útiles en sus manos. to make us holy so that we would be useful in his hands. Entonces Dios quiere que nos sacrifiquemos. So God wants us to present ourselves in sacrifice. Y Pablo es un excelente ejemplo para nosotros. And Paul is an excellent example for us. Hizo un impacto increíble en las naciones del mundo. He had a great impact in the nations of the world. Pero su impacto se hizo una realidad But his impact became a reality porque renunció a su propia voluntad because he renounced his own will y abrazó la voluntad de Dios. and embraced God's will. Por ejemplo, cuando Pablo se estaba moviendo para ir a Jerusalén, For example, when Paul was getting ready to go to Jerusalem, en el libro de Hechos capítulo 20 están registradas estas palabras. these are the words that are found in Acts chapter 20. Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. It says, and now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. No sé lo que me espera allí, I don't know what awaits me, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad except that the Holy Spirit tells me in city after city que me esperan cárcel y sufrimiento. that jail and suffering lie ahead. Yo no sé usted, pero si yo escucho eso de parte del Espíritu, I don't know about you, but if I hear that from the Spirit, no me tardo en cancelar ese viaje. I would really cancel that trip. No seamos tan religiosos, es una realidad en muchas ocasiones. Let's not be too religious. That's true. We would. Muchas personas hacen exactamente eso. Many people do just that. Se llenan de temor They're filled with fear, y se olvidan que para que Dios pueda utilizarnos grandemente, and we forget that for God to use us with power, tenemos que renunciar a nuestra voluntad we have to renounce our will y abrazar la voluntad de Dios, and embrace His will. que a veces That sometimes incluye sufrimiento, includes suffering. que siempre, casi siempre incluye sacrificios. That almost always includes sacrifice. La dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, The Bible says that Jesus, because of the joy that was placed before him, sufrió la cruz. suffered the cross. O sea, el gozo estaba puesto delante de él en el futuro, In other words, the joy was placed before him in the future, pero en el presente but in the present, él tuvo que tomar la cruz. he had to take up the Él cross. tuvo que renunciar a su voluntad. He had to renounce his Él will. dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. He literally said, not my will be done, but yours. Y si tú y yo queremos tener un impacto verdadero en esta comunidad, And if you and I want to have a true impact in this community, también tenemos que renunciar a nuestra voluntad y abrazar la voluntad de Dios. we also have to renounce our will and embrace the Lord's will for this De community. hecho, ¿quién le dijo al apóstol Pablo que iba a sufrir y a tener cárcel? Actually, who told the Apostle Paul that he would suffer and go to jail? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Qué es lo que Pablo hace? What does Paul do? Pablo no fue al internet y canceló el viaje en Delta. Paul didn't go to cancel his Delta flight.
No le dijo, mira, cancélame el burrito que está en la esquina. He didn't say, hey, cancel the donkey. Bueno, Pablo ya caminaba en caballo, estaba muy He bien. probably already rode in horses, yeah. Sino mira lo que hace. But look at what he did. Versículo 24. Verse 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. En otras palabras, Pablo renunció a su voluntad para abrazar la voluntad de Dios. In other words, Paul renounced his will to embrace the will of the Lord. In other words, listen to me carefully. En otras palabras, escúchame bien. Paul had to die to himself. Pablo tuvo que morir a él mismo. Paul had to take himself and crucify him. Pablo tuvo que tomar su ser y crucificarlo. Por eso él dice, estoy crucificado junto con Cristo. That's why he says, I am together crucified with Y ya Christ. no vivo yo, más Cristo vive en mí. And no longer do I live, but it's Christ who lives in me. Gálatas 2:20. That's Galatians Esa fue 2:20. la actitud que él tuvo. That's the attitude he had. Él dice, para mí mi vida no vale a menos que la use para terminar la tarea que Dios me asignó a mí. He said, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado But how many times have we heard que uno de los apóstoles que más impactó el mundo con el evangelio fue Pablo? that one of the apostles that had the most impact across the world was Paul? Por el gozo puesto delante de él sufrió. He suffered for the joy that was placed before him. Lo apedrearon, He was stoned, lo abofetearon, he was hit, lo azotaron. he was struck. ¿Cuántas cosas no sufrió el apóstol Pablo? How many things did he not suffer? Hambre, desnudez, persecución. He suffered many things: hunger, being naked, persecution. Dice la palabra desvelos. It said that he didn't even sleep much. Todo para llevar las buenas del evangelio a las naciones. All to take the good news of the gospel to the nations. ¿Por qué es que en nuestra mente se nos ha metido la idea de que va a ser diferente con nosotros? Why is it in our heads that it's going to be that much different for us? Ya se está poniendo un poquito duro el mensajito, tengo que terminar. The message is getting a little rough now. I got to wrap it up. Aquí es donde se cumple y se conoce el verdadero cristiano. But this is where the true Christian is known. Aquel cristiano que no solamente llama a Jesucristo Salvador, The Christian who not only calls Jesus Savior, sino Señor. but Lord. Si lo llamamos Señor, eso indica que somos sus siervos. If we call him Lord, that means that we are his servants. Y la meta de un siervo no es otra, sino hacer la voluntad de su Señor. And our goal is none other than to do the will of the Lord. Yo le probé bíblicamente, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, I just proved to you biblically, starting from Genesis all the way to Revelation, que esta es la voluntad de Dios. this is the will of the Lord. Que gente de todas las naciones, lenguas y tribus conozcan a Cristo. That people from all tongue and all nations get to know Christ. Y como usted no quiere irse para Arabia, And because you don't want to go to Arabia Arabia, Saudita, Saudi a Arabia, Irak, Iraq, entonces ¿qué es lo que Dios ha hecho en la misericordia para salvar a muchas naciones? so what has God done in his mercy to save many nations? Dios ha traído a esa gente de esas naciones a este país. God has brought them from those countries here. Como dice el americano, what is your excuse now? I don't know if I can translate that. Just like the Americans say, ponle tu excusa. Gotcha. En otras palabras, Dios nos ha hecho claro la visión y el llamado In other words, God has made clear his vision, his calling, y que lo que él espera ahora, and what he expects que now. hagamos como hizo Pablo, To do as Paul did, renunciemos a nuestra voluntad renounce our will y abracemos la voluntad de Dios. and embrace the will of God. Y concluyo este mensaje con este dicho que quiero que se quede en sus mentes. And I conclude this message with a saying that I would like for you all to remember later. De hecho, tiene mi permiso para que le saque una foto y la ponga en los medios sociales. And you have my permission to take a picture and post it later. No hay satisfacción total sin entrega total.
There is no total satisfaction without total surrender. La verdadera satisfacción en la vida comienza cuando renunciamos a nuestra propia voluntad y abrazamos la voluntad de Dios. True satisfaction in life begins when we renounce our own will and embrace God's will. ¿Ustedes quieren sentir la mayor satisfacción y el gozo de Dios en sus corazones? Do you want to feel the maximum satisfaction and joy in your hearts? Tienes que entregarte totalmente a la voluntad de Dios. You have to surrender completely to the will of God. No la voluntad del pastor, Not to the will of the la pastor, voluntad de Dios. the will of Por God. eso usted se da cuenta que yo no hablo mucho de mi opinión. You realize I don't speak a lot about my opinion. Pero lo que yo les traigo es palabra de Dios respaldada por esta palabra que Dios ha inspirado. What I'm bringing to you is the word of God inspired by His will. Si yo les traigo algo que no está en la palabra, miren, no lo haga. If I bring you something that is not in the word of God, don't do it. Pero si yo les muestro por la palabra cuál es la voluntad del Señor, entonces vamos a ser humildes. But if I'm showing you something by the word of God, Vamos let's a be humble. unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Let's be united in one same feeling and one same Vamos a spirit. renunciar a nuestra propia voluntad y abrazar la voluntad de Dios. We're going to renounce our will and embrace the will of God. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? How many want to do God's will? Si ese eres tú, ponte de pies conmigo. If that's you, let's step up on our feet. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Yo he predicado tu palabra. I have preached your word. Aquí tú has plasmado la visión que tú has desarrollado para salvar gente de todas las naciones. And you have explained your vision of how you want to save people from all nations. En tu misericordia nos escogiste para salvar gente latinoamericanas. In your mercy, you've chosen us to speak to people from Latin America. Y durante 23 años hemos hecho eso exactamente. And we've done exactly that for the last 23 years. No solamente aquí, sino en otras naciones del mundo. Not only here, but in other nations of the world. Pero ahora tú has puesto un nuevo reto delante de nosotros. But now you've placed a new challenge before us, Que comencemos un servicio en inglés. that we start an English-speaking service Para alcanzar a más de 1.500 millones de personas to reach more than 1,500 million people que hablan inglés como su segundo idioma. that speak English as their second language. Personas de otras naciones, de otras culturas. But they're of other nations, of other cultures. Yo te pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy que Spirit, tú selles esta palabra en el corazón y en el espíritu de cada persona. that you seal this word in each person's heart and spirit, Que se cumpla lo que tu palabra dice. that this word would come true as it says in your word, Que tú vas a producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. that you would produce in us the will and the way according to your perfect will. En el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen amén con más fuerza? How many say amen with more Dale un fuerte strength? aplauso al Señor. Aleluya. Give the Lord a loud hand. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por salvar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga.
Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.